Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de sana doctrina. Bienvenidos al canal Apología Adventista, para que todos juntos podamos crecer en conocimiento y así poder defender la sana doctrina. Hermanos, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente para poder compartir el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Espero que este estudio, esta clase sea de bendición. Y antes de estudiar la palabra de Dios, hermanos, queremos recordarles, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, comenten, den me gusta a los videos y compartan este material para que este ministerio lo puedan apoyar y podamos seguir predicando la verdad presente. Hermanos, gracias por sus oraciones, gracias por los hermanos que siempre están pendientes de la clase de temas que se presentan en este canal. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio y que nuestra mente y nuestro corazón puedan ser santificados con la palabra de nuestro Dios. Así que vengamos de rodillas, hermanos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites poder presentar tu palabra en esta hora. Te pedimos, Señor, que santifiques nuestro corazón, nuestra mente con tu palabra, que podamos comprenderla, que podamos estar atentos a ella. Bendice a tus hijos, aquellos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean bendecidos con tu palabra. Gracias, Padre, porque permites a tu siervo poderse dar a explicar en este estudio. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que nos alumbre el entendimiento, que nos dé ese conocimiento que tanto necesitamos para conocer tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre, porque nos das ese privilegio de predicar tu palabra y de escucharla. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, amigos y hermanos, quiero que tomen sus Biblias, papel y lápiz para anotar esta información, porque esta es una clase que tendremos, es una clase sólida de sana doctrina. Hermanos, se los vuelvo a repetir. El hecho de que alguien cite la Biblia no es evidencia que me esté diciendo la verdad. Recordemos, hermanos, que Satanás conoce la Biblia, lo que hace es tergiversarla y sacarla de contexto. No hay que andarse fijando en la elocuencia de un predicador o porque cita textos bíblicos, ni tampoco porque impresione con su oratoria. Esas cosas son importantes para un predicador y para un maestro, pero eso no es la evidencia de que alguien me esté predicando la verdad o presentando la sana doctrina. Hermanos, siempre que estudiemos un texto bíblico, tenemos que analizar el contexto de cada cita bíblica. No se trata solamente de citar el texto bíblico para poder interpretarlo y saber de qué se trata o lo que significa ese texto. Es importante, hermanos, leer los contextos. ¿Cuál es el mensaje de ese texto? ¿Qué está tratando de decir el texto? ¿Y cuál es la aplicación homilética para nuestra vida espiritual? Hermanos, es interesante, hermanos, que el catolicismo romano como sistema es un sistema que está fundamentado en falsa doctrina. Falsas doctrinas que carecen de fundamento bíblico y que son doctrinas que solamente se pueden sostener con lo que dice el magisterio y con lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Pero un estudio serio del texto y de la Biblia, encontraremos de que no hay base bíblica para las doctrinas que enseña el catolicismo romano. Hermanos, el catolicismo romano, para defender sus doctrinas, se han visto obligados a buscar textos bíblicos donde supuestamente apoya sus doctrinas. Pero, hermanos, cuando estudiamos la Biblia a profundidad, no solamente leerla, cuando estudiamos la Biblia a profundidad, estoy hablando de un estudio disciplinado, un estudio coherente, un estudio lógico,
un estudio analítico y exegético de los textos bíblicos, vamos a ver de que los textos que se usan para sostener esa falsa doctrina son textos que han sido tergiversados, torcidos o sacados de contexto. Es interesante, hermanos, que me llamó la atención de que los apologetas católicos, hoy hay apologetas católicos, hoy usan la Biblia para poder defender su falsa doctrina. Es interesante, hermanos, que entre el catolicismo romano usan varias citas para probar de que el apóstol Pedro fue el primer papa. Noten, hermanos, hasta dónde han llegado en torcer las citas bíblicas y tergiversarlas y sacarlas de contexto. Un estudio bíblico disciplinado, como lo hace la Iglesia Adventista, vamos a notar que no hay ninguna base de que Pedro haya sido papa o el primer papa del Imperio Romano. No hay ningún fundamento bíblico. Todas esas citas que se han usado son citas que se han manipulado y sacado de contexto. Es interesante, hermanos, la cita que me citó un católico para sostener de que Pedro fue el primer papa. Y fue la cita de Isaías 22, versículos 20 al 22. Y quiero, hermanos, que esta información la noten, porque puede ser de que también les citen esta cita bíblica para sostener un supuesto primado de Pedro o un supuesto papado. Y vamos a ver al final de este estudio que el mismo apóstol Pedro refuta esta herejía de un supuesto primado de Pedro. Vamos a leer Isaías 22, versículos 20 al 22. Y vamos a estudiar esta cita en su contexto, tanto inmediato como contexto mayor. Yo siempre les he dicho, recuerden esto, hermanos, la Biblia no fue escrita en una cultura actual como la que vivimos. La Biblia fue escrita en un ambiente judío, en un ambiente donde la gente estaba relacionada con esta cultura, con términos, con dichos, con parábolas. Muchas veces nosotros queremos interpretar la Biblia en un contexto actual. Por ejemplo, hay quienes creen de que cuando Cristo dijo que es preferible que pase un camello en el ojo de una aguja y no un rico que entre en el reino de los cielos. Muchos creen de que cuando Cristo dijo estas palabras se estaba refiriendo a las agujas que nosotros conocemos hoy en el tiempo moderno. Pero cuando leemos el marco histórico, el contexto cultural, a que los judíos le llamaban aguja, vamos a entender de qué significa otra cosa. La aguja era puertas pequeñas que estaban dentro de una puerta grande y esas puertas estaban en muros. A esa puerta pequeña se le conocía como el ojo de una aguja y que allí un camello para pasar tenía que agacharse lo más posible que pudiese y como las jibas que tenía le hacían un obstáculo, así que Cristo hizo ese tipo de comparación, que es preferible que un camello con esfuerzo entre en el ojo, o sea, en esa puerta pequeñita llamada el ojo de una aguja, y no un rico que entre en el reino de los cielos. Hablando en el contexto de que muchas veces los ricos por el amor a la riqueza se pierden, pero no es que sea pecado ser rico. El énfasis de Cristo ahí es hablar del amor de la riqueza, el amor al dinero. El pecado no está en tener dinero, depende cómo se ha obtenido. El problema es, hermanos, el amor al dinero. Y Cristo hizo ese tipo de comparación. Les estoy poniendo este ejemplo para que vean cuán importante es el contexto. No basta con solamente que alguien me cite un montón de texto. Yo no me conformo con eso.
Yo tengo una mente analítica. Me gusta analizar y hilar los textos bíblicos para ver si esa persona me está citando correctamente el texto bíblico. Volvamos a la cita. El catolicismo romano usa muchas citas para defender el papado de Pedro. Usan muchas citas. Una de ellas es Isaías 22, versículos 20 al 22. Noten cómo dice. Ellos dicen de que acá se refiere a Pedro, el primer papa. Noten cómo manipulan la Biblia. Por eso, hermanos, yo les digo siempre, sean estudiosos de la Biblia voraces y profundos. Me decepciono ver tanta ignorancia en el pueblo de Dios. Me decepciono. Hermanos, aquí nadie es mayor que otro. Todos tenemos la misma capacidad de obtener el mismo conocimiento que tiene cualquier erudito y cualquier teólogo, siempre y cuando le pidamos sabiduría a Dios y estudiemos vorazmente la palabra de Dios. Pero es deprimente y decepcionante ver de que hay una gran ignorancia de la palabra de Dios en el cristianismo. Y por haber esa clase de ignorancia profunda y abismal, es que se llega a estas conclusiones erróneas de torcer los textos bíblicos y sacarlos de contexto para defender una herejía o una blasfemia, como lo hace el catolicismo romano. Es un sistema que está fundamentado en falsas doctrinas y herejías. Y toda gente que estudia la Biblia con sinceridad y humildad no tarda en salir de estos sistemas apóstatas que la Biblia le llama Babilonia. La gente que pertenece a estos sistemas es gente que repite como loro lo que dicen sus párrocos y sus apologetas, entre comillas. Noten cómo dice Isaías 22, versículos 20 al 22. Esta es la cita que tuercen, de muchas. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Y noten qué es lo que se va a hacer con Hilcías. Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Noten que se está hablando en términos de realeza. Aquí se está hablando de que a Hilcías se iba a investir como rey. Se le iba a dar en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Noten qué extraño cómo se le da potestad a este rey. Se está hablando de una investidura de realeza. Y cuando se embiste o se viste de realeza, vemos de que se le da en las manos potestad para que reine sobre Jerusalén y la casa de Judá. Y se le da una llave. Noten que se le da una llave. Se le da una llave de David sobre su hombro. Cuando leemos la Biblia hay que leerla con cuidado y analizarla. Dice que esta llave se pone sobre el hombro. Muy extraño. Por ejemplo, yo cuando llego a la casa y abro la puerta con la llave, pongo la llave en la mesa o la pongo en algún lugar o en algún clavo en la pared para que no se me pierda. Pero vemos de que aquí esta llave de David se pone sobre el hombro. ¿Qué significa eso? Y dice que esta llave, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Note, y abrirá, y nadie cerrará. O sea que con esta llave de David, que se pone en el hombro, esta misma llave cierra y abre una puerta. Noten, porque dice, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. O sea que se habla de dos puertas, una puerta que se cierra con la llave
y otra puerta que se abre con la llave. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están leyendo conmigo el texto bíblico? Quiero que lean conmigo el texto bíblico como dice. Hermanos, este texto ha sido sacado de contexto por el catolicismo romano para sostener de que aquí se habla de Pedro, el primer papa. El catolicismo romano sostiene de que esta llave representa que Pedro fue el primer papa. Qué terrible, hermanos, ver tanta ignorancia en esta gente que está cegada por las falsas doctrinas de Babilonia. Hermanos, para saber de qué se trata esta profecía, esta es una profecía de doble referencia. Repita conmigo, hermanos, profecía de doble referencia. ¿Qué significa eso? Es una profecía que tiene doble cumplimiento. Vamos a ver de que esta profecía, aunque se cumplió con Eliaquim, hijo de Hilcías, esta profecía tiene doble referencia. Muy importante ese punto. Exegéticamente, la profecía se cumplió con Eliaquim, hijo de Hilcías. En ese momento él iba a ser rey para que gobernase en Jerusalén y en Judá. Y se le iba a dar una llave en el hombro. Ahora, es interesante, hermanos, que cuando leemos esta profecía, vamos a ver de que se cumple con Cristo. Es con Cristo que se cumple esta profecía, porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El catolicismo romano esta cita la saca de contexto y vamos a ver de que esta profecía se cumple con Cristo. Cristo es el hijo de David según la carne. ¿Quiénes provenían del linaje de David? Provenían los reyes. Anote este punto. Los que provenían de la casa de David eran los reyes. ¿Y quién era David? Era un rey. ¿Rey de qué? De Israel. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a ver de que el libro de Apocalipsis le aplica esta misma terminología a Cristo. Apocalipsis 3, versículos 6 al 7. Cristo está aquí en medio de los 7 candelabros de oro en el lugar santo del santuario. Cristo camina en las 7 iglesias porque los 7 candelabros representan las 7 iglesias de Asia Menor. Eso dice Apocalipsis 1:20. Ahora, Cristo lo vemos caminando en la iglesia de Filadelfia, amor fraternal. ¿En qué momento de la historia se ubica la iglesia de Filadelfia? Entre la reforma protestante y el surgimiento del movimiento milerita, 1843 y 1844. La reforma protestante surgió en el año de 1517. El movimiento milerita le sigue en la década de 1843 y 1844. O sea, la iglesia de Filadelfia debemos de ubicarla en el momento en donde Cristo iba a pasar del lugar santo del santuario al lugar santísimo del santuario celestial. Por eso es que en el mensaje de Eliaquim, hijo de Hilcías, se habla de 2 puertas, una que se cierra y una que se abre. En el mensaje a la iglesia de Filadelfia también se habla de 2 puertas, una que se cierra y una que se abre. ¿Cuál es la puerta que se cerró en el periodo de la iglesia de Filadelfia? Es la puerta del lugar santo, y la puerta que se abrió es la puerta del lugar santísimo del santuario, porque se habla de 2 puertas, una que se cierra y una que se abre. ¿Está conmigo? Apocalipsis 3, versículos 6 al 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Reforma protestante hasta el periodo del movimiento milerita. Anote esta información, hermanos, porque esta información vale oro. Y noten cómo dice Cristo aquí. El que está hablando aquí es Cristo. Esto dice el santo y el verdadero.
el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Noten que en el periodo de la iglesia de Filadelfia hay una puerta que se cierra y una que se abre. Los adventistas del séptimo día, conocedores del santuario y de la tipología, sabemos perfectamente bien de que Cristo cerró la puerta del lugar santo del santuario y abrió la puerta del lugar santísimo del santuario para iniciar su obra de juicio. Y eso lo ubicamos en el periodo de la iglesia de Filadelfia, Reforma Protestante, y a finales del movimiento milerita. Muy importante eso. Ahora, es interesante que Cristo se le llama en la profecía bíblica Hijo de David, porque la profecía de Eliaquim, hijo de Hilcías, se cumple con Cristo. Cristo es el que desciende del linaje de David, no es el Papa, no es Pedro. Muy importante ese punto, hermanos. Esta profecía de Eliaquim se cumple con Cristo. Cristo es que es vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo en el santuario celestial está ministrando como sumo sacerdote. Y vamos a ver de que es a Cristo que se le da esa llave, esa potestad, ese poder. Es interesante que en muchos pasajes bíblicos a Cristo se le llama Hijo de David, porque Cristo es del rey y de David provenían los reyes. Apocalipsis 22, 16, noten cómo dice, Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel, está hablando del ángel Gabriel, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Noten qué interesante cómo Cristo se autodenomina aquí. Yo soy, en otras palabras, la raíz de David. O sea, es el padre de David y el hijo de David al mismo tiempo. Noten qué extraño que yo sea padre de mi hijo y mi hijo sea mi padre. ¿Comprenden eso, hermanos? Yo soy la raíz de David y el linaje de David. ¿En qué sentido Cristo está hablando acá? David es el padre de Jesús como hombre. Según la carne, Cristo vino del linaje de David según la carne. En ese contexto, Cristo es hijo de David. Pero Cristo es la raíz de David. Como Dios, Cristo es la raíz de donde depende David. Noten, aquí se presenta en este texto que Cristo es divino y humano. Cristo como Dios es la raíz de David. Y como hombre es el linaje de David, porque Cristo como hombre vino de una descendencia real. En las profecías a Cristo se le llama Hijo de David, porque los profetas habían anunciado que el Mesías vendría del trono de David y se sentaría a reinar en el trono de David. El ángel Gabriel le profetizó esto a María, madre de Jesús, de que el Mesías vendría del linaje de David. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 32. Noten que para interpretar un texto, la Biblia es su propio intérprete. Un texto explica otro texto. Si yo hago una hilación de texto de que contradigan otra parte de la Biblia, asegúrese de que esa interpretación es errada. Pero si todos los textos que usted está usando armonizan perfectamente bien y no contradicen otra parte de la Biblia, entonces esa es una interpretación correcta del texto bíblico. Recuerden eso, recuerden de que esta es una clase que estoy dando. Noten cómo el ángel Gabriel le dice a María, Lucas capítulo 1, versículo 30 al 32. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Al niño se le pondría Jesús porque en el idioma hebreo significa Yahweh salva. Es un nombre compuesto, Yahweh salva. Y noten cómo dice ahora el ángel, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Noten qué interesante, hermano. Cristo iba a reinar en el trono de David, o sea, iba a ser rey. Aquí vemos cómo se está cumpliendo la profecía de mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcía. Se cumple con Cristo. Es a Cristo que se le da potestad y reinado. Es a Cristo que se le da la llave, pero esa llave se pone en el hombro. Vamos a ver qué significa ese símbolo. No se le da en la mano, se le pone en el hombro. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y pondré la llave en la casa de David sobre su hombro. Ahora, vamos a ver de que el ciego Bartimeo era un ciego que escuchó que Jesús iba pasando cerca de él. Y noten cómo Bartimeo se dirigió a Jesús y exclamó con fuerte voz. Esto está en Marcos 10, versículos 47 al 48. Marcos capítulo 10, versículo 47 al 48. Y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces, está hablando del ciego Bartimeo, y a decir, noten cómo exclamaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Y noten cómo decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque esto era muy común de entre los judíos. Sabían perfectamente bien de que los profetas del Antiguo Testamento, comenzando desde Moisés, pasando por los profetas y los salmos, anunciaban de que el Mesías vendría de la casa de David para gobernar como rey. Y este fue el chasco que tuvieron los apóstoles y la nación judía, porque esperaban a Cristo como un rey de reyes, viniendo con poder, destruyendo a los romanos y dejando libres a los judíos, porque según la historia bíblica y lo que plantea Flavio Josefo, los judíos eran presos y cautivos por Roma imperial de ese entonces. Roma tenía cautivo a los judíos. Y los judíos llegaron a comprender de que el Mesías que ellos esperaban iba a venir libertándolos del yugo romano. Con poder, con fuego, tirando rayos, destruyendo a los romanos, aniquilándolos por todos lados. Y cuando Cristo, en lugar de hacer eso, se dejó capturar por los romanos para ser crucificado, los judíos se chasquearon. Porque ellos esperaban a Cristo de una manera equivocada cuando Él vino de otra manera. Ellos esperaban a Cristo en su primera venida como Él vendrá en su segunda venida, con poder y con gloria. Ellos se confundieron en comprender mal el término redimir. Ellos creían de que el redimir se refería a libertarlos del yugo romano. Pero de la redención que Cristo hablaba era de redimirlos del pecado. Así que los judíos y los apóstoles se chasquearon. Pueden ver eso en el camino de Emaús, donde dos discípulos iban chasqueados por tener una mala comprensión del término Jesús, Hijo de David. Pero es interesante que era bien claro entre los judíos de que Cristo iba a venir del linaje de David porque Él era el rey. En Él iba a ser puesto esa llave en el hombro para reinar sobre Jerusalén y sobre Judá. Esto, hermanos, no lo podemos aplicar a Pedro, el primer papa. Pedro nunca fue rey, Pedro nunca gobernó en Jerusalén ni en Judá. Esto se cumple con Cristo. Ahora, aquí viene algo interesante, hermano. Recordemos de que la profecía de Eliaquim, hijo de Hilcía, dice que se pone una llave de la casa de David sobre su hombro. Y esta llave cierra una puerta y abre otra. ¿Pero qué significa el término o la expresión profética poner una llave en el hombro?
¿por qué no se le da en la mano la llave? ¿Por qué se le pone en el hombro? ¿Será que esto tiene su significado? Claro que sí. El profeta Isaías lo explica también. Noten que Isaías explica a Isaías. Yo no necesito irle a preguntar al Papa Francisco, o a Luis Toro, o a algún indocto de las escrituras del catolicismo romano, porque sé que ellos mienten, ellos tuercen la Biblia. ¿Qué es lo que hago entonces? Yo le pregunto al mismo profeta Isaías qué quiso decir con eso. ¿Qué significa poner la llave en el hombro? ¿Acaso a Pedro se le puso una llave en el hombro? Vamos a ver más adelante una cita que también manipulan para sostener esta herejía. Hermanos, ¿qué significa poner la llave en el hombro? Anoten esta información. Isaías 9:6. Inclusive esta cita que vamos a leer es otra cita de doble referencia. En primera instancia, Isaías se refiere a su propio hijo que iba a tener con su esposa, porque Isaías creía de que el hijo que iba a nacer de sus entrañas, junto con su esposa, iba a ser el Mesías. Isaías le aplica términos mesiánicos a su hijo, pero todos sabemos de que esta profecía se cumple con Cristo. Es importante, hermano, que cuando leemos profecía bíblica recordemos de que la mayor parte de profecías clásicas tienen doble referencia o doble significado, doble aplicación. Es cierto que Isaías aquí está hablando de su hijo, porque Isaías creía de que el hijo de él, Dios iba a usar a su esposa, a la esposa de Isaías, para que naciese el Mesías. En los tiempos bíblicos, las doncellas buscaban ser las madres progenitoras del Mesías. Isaías era uno de ellos. Isaías, aquí vemos de que Isaías creía de que el hijo de él iba a ser el Mesías. Y noten cómo Isaías dice, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, porque Isaías se refiere al hijo que nació de su matrimonio. Y el principado sobre su hombro. O sea que esta profecía se cumple con Cristo el Mesías. Aunque Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, estaba hablando de su hijo progenitor, Dios a través del profeta estaba dando una profecía mesiánica que se cumple con Cristo. Dice que el principado sobre su hombro es lo mismo que se hace con Eliaquim, hijo de Hilcías. Dice que la llave se pone sobre su hombro porque eso indica que este niño iba a ser rey. Y la llave en el hombro significa que se le iba a dar potestad, reinado, soberanía. Anoten estos detalles, hermanos. Noten cómo Isaías se expresa. Dice claramente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que esta profecía se cumple con Cristo, no específicamente con el hijo de Isaías. Ahora, ¿cuándo es que a Cristo se le dio potestad? En el hombro, porque el hombro es símbolo de realeza, de soberanía. Cuando nos vamos a la profecía apocalíptica del profeta Daniel, vamos a ver de que a Cristo se le da esa potestad sobre su hombro en el juicio. Cuando Cristo se le da el juicio en el santuario celestial, Cristo en ese momento también se le da potestad, reinado y soberanía. Note este detalle. Estamos dejando que la Biblia se explique sola. Si la llave de David representa que a Cristo se le da potestad y esa llave se pone en el hombro, la pregunta es, ¿cuándo es que se le da esa potestad? El profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, se nos dice que se le da en el momento cuando inicia la obra de juicio. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Pero para qué? El contexto dice Daniel 7:8,
en los versículos anteriores, vamos a ver de que ahí Cristo está iniciando su obra de juicio. Se ponen tronos y los libros se abren. Pero ahora vemos de que el Hijo del Hombre llega hasta el anciano de días y se acerca. ¿Para qué? Y le fue dado dominio. O sea que quien pone la llave en el hombro a Cristo es el Padre. El Padre le entrega potestad y reinado en el juicio. Y le fue dado dominio. Noten, ahí está la llave de David que se pone en el hombro. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Noten, hermanos, qué precioso y qué hermoso es entender la Biblia cuando dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete. Cristo dijo en su ministerio cuando terminó terrenal, el ministerio terrenal de Cristo dijo, ya cuando iba a ascender al cielo, dijo, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Pero vemos de que en el juicio se le da esa potestad de ser soberano, de ser rey, de dominar sobre todas las naciones y pueblos y lenguas para que les sirvan. Eso indica de que a Cristo, por ser hijo de David, se le da ese reinado y ese trono para que gobierne. Es interesante, hermanos, que la Biblia es su propio intérprete. No necesitamos añadirle a la Biblia preconceptos o conceptos humanos. La Biblia se explica sola. La profecía de Eliakim se cumple con Cristo, no con Pedro ni con el Papa. Lo que está haciendo el catolicismo romano es manipular la cita y sacarla de contexto. Ahora, ¿cuál es otra cita que manipula el catolicismo romano, hermano? Son centenares de citas que manipulan. Yo no sé, hermano, eso es trabajo. Andar buscando citas para torcerlas y manipularlas, hermano, yo creo que es un gran trabajo. Me tengo que quebrar la cabeza para andar dándole una interpretación personal al texto bíblico. Andar buscando citas bíblicas para torcerlas, para poder defender una herejía. No se conformen, hermanos. Se los he dicho siempre, no se conformen con que alguien hable bien bonito. Eso lo puede hacer hasta el diablo. No se conformen con que alguien les cite la Biblia. Eso también lo puede hacer el diablo. Solamente lean Mateo capítulo 4, lo que hizo el diablo con Cristo en el desierto de la tentación. La otra cita que manipulan para sostener de que la profecía de Eliakim se cumple con Pedro, el primer papa, según ellos, es Mateo 16, 19. Esta otra cita que la manipulan. Ellos dicen de que ahí también se menciona la llave. Significa que Pedro fue el primer papa. Porque ellos lo que les gusta es saber de que ahí se mencionó una palabra idéntica a otra. Eso es lo que les interesa a ellos. No les interesa lo que significa el texto. Lo que les interesa es buscar una palabra que aparezca en otro lugar. Mateo 16, 19. Esta cita es en el contexto donde Cristo le dijo a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese otro texto que también es manipulado. Cuando el texto lo leemos en su contexto, esas palabras Cristo las dijo por la respuesta que Pedro dio a la pregunta, ¿y tú quién dices que soy? Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. En ese contexto Cristo le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? La gran verdad exclamada por Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No tenemos una cámara para tomar una foto o no había una cámara para grabar un video para ver qué tipo de ademanes Cristo estaba haciendo. Tenemos simplemente letras en la Biblia. Así que para entender la Biblia o tener una interpretación correcta es importante leer el contexto. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese juego de palabras se ha malinterpretado mal por el catolicismo romano. Sobre esta roca, cuando leemos el contexto, que es el versículo anterior, sobre esta roca, sobre la gran verdad, exclamada por Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese contexto, Cristo dijo, yo te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca, ¿cuál roca? Lo que tú has dicho sobre mí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca que has dicho, que has exclamado con tus labios, sobre esa roca edificaré mi iglesia. No es que Cristo estaba edificando la iglesia sobre Pedro. Esa es una interpretación que contradice toda la Biblia. Es inconsistente pensar de que Cristo edificó la iglesia sobre un hombre. No hay fundamento bíblico.
Yo quisiera explicarle a cada católico cómo han sido engañados con esas citas bíblicas que han sido sacadas de contexto. Y esto lo corrobora el Catecismo Católico, corrobora que lo que significa tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Catecismo Católico lo explica correctamente. ¿Qué significa eso? Mire qué paradoja y qué contradicción. Los católicos admiten que Pedro fue el primer papa y que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. Pero el mismo Catecismo Católico admite que no podemos interpretar Mateo 16:16 para creer de que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro, porque la roca en ese contexto no es Pedro en ese momento. ¿Dónde el catecismo dice eso? Noten, el mismo Catecismo Católico, les voy a citar. Catecismo Católico, numeral 424, capítulo 2. Yo me quedé con la boca abierta ver que el mismo Catecismo Católico explica qué quiso decir Cristo sobre esta roca edificar mi iglesia. No tiene nada que ver con Pedro que sea la roca. Noten cómo dice el catecismo, hermanos, se lo estoy repitiendo. Catecismo Católico, numeral 424, capítulo 2, dice: movidos por la gracia del Espíritu Santo, atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esto respondió Pedro cuando le preguntaron. Y cita Mateo 16:16. Sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Noten que el mismo Catecismo Católico dice que no podemos interpretar Mateo 16 al 18 para sostener de que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. No podemos interpretar el término roca como Pedro, sino sobre la fe que Pedro exclamó con sus labios: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿cuál es la otra cita que sostiene el catolicismo romano para sostener de que Pedro fue el primer papa y que Cristo le entregó la llave de Eliaquín? Mateo 16:19. Esta es otra cita que manipulan, hermanos. Tengan cuidado. Cuando alguien les cite esta cita, tengan cuidado y sepan explicar a qué se refiere. Mateo 16:19 dice: a ti te daré, aquí está hablándole Cristo a Pedro directamente, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aceptamos de que Cristo estaba diciéndole a Pedro directamente: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora bien, ¿significa que estas palabras significan que Pedro fue el primer papa? ¿El hecho de que Cristo le esté dando las llaves a Pedro? Sigamos leyendo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. O sea que Pedro es primer papa, ¿verdad? Aquí dice, va. No, hermano, no nos debemos engañar. Este versículo también tiene su contexto. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, este versículo no podemos usarlo para sostener de que Pedro fue el primer papa. Admitimos que Cristo está dándole llaves a Pedro. ¿Qué significan aquí las llaves? Las llaves, hermanos, acá significan autoridad, conocimiento y ciencia. Noten lo que estoy diciendo, hermano. Admitimos, lo creemos los adventistas, lo creo yo, de que Cristo, al darle las llaves a Pedro, esto es simbólico. Las llaves significaba que Cristo le estaba dando a Pedro autoridad, ciencia y conocimiento, no para que sea papa, ni para que tenga un primado. Vamos a ver de que más adelante explica que Pedro tenía un liderazgo en la iglesia primitiva, pero no tenía primados ni tampoco era papa. Noten la diferencia. Quiero que quede claro. Los adventistas del séptimo día creemos de que estas llaves fueron dadas a Pedro, pero el símbolo acá representa que Cristo le iba a dar a Pedro autoridad, conocimiento y ciencia, pero que esta cita no significa que Pedro era papa o que tenía un primado. Admitimos que sí tenía un liderazgo en la iglesia primitiva. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que Pedro haya sido papa o que tenía un primado sobre todos los apóstoles, y otra cosa es que tenga un liderazgo o que tenía un liderazgo en la iglesia primitiva. Son dos cosas diferentes.
el tema aquí en discusión es la blasfemia y la herejía de sostener de que Pedro era el primer papa de la iglesia primitiva. Ese es el punto. Pero sí admitimos bíblicamente que Pedro tenía un liderazgo en la iglesia primitiva, pero no un papado o un primado. Noten qué simbolizan las llaves acá. Lucas 11:52 dice que las llaves representan autoridad y ciencia. Cristo le dijo a los fariseos en Lucas 11:52, «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia». ¿La llave de qué? De la ciencia. Vosotros mismos no entráis y a los que entraban se los impedisteis. O sea que Pedro se le dio la llave de la ciencia, del conocimiento, de la autoridad. ¿Por qué? Porque Pedro más tarde llegó a ser un líder de la iglesia primitiva. ¿Dónde lo dice la Biblia? El mismo Pedro lo dice. ¿Cuál era su rol en la iglesia primitiva? 1 Pedro capítulo 5, 1 al 4. Y se lo vuelvo a repetir, hermanos, para que quede claro. Aceptamos y admitimos de que a Pedro se le dieron las llaves. Cristo le dio la llave. Pero que esas llaves tienen un símbolo, que Pedro iba a ser un líder, que iba a tener conocimiento y autoridad y liderazgo en la iglesia primitiva. Pero no aceptamos de que esas llaves tengan que ver con un papado o con un primado como lo sostiene la iglesia católica. Ese es el tema en discusión. El mismo apóstol Pedro admite cuál era su rol en la iglesia primitiva. Y esta cita, hermanos, que Pedro está diciendo, escribiendo en su carta, esta misma cita desmantela, destroza la teología católica del primado de Pedro. El mismo apóstol Pedro refuta esta teología católica del papado de Pedro y del primado, donde lo dice. 1 Pedro capítulo 5 versículos 1 al 4. 1 Pedro capítulo 5 versículo 1 al 4. Pedro está hablando acá. Aquí no es Pablo, es Pedro, el mismo apóstol Pedro, al que Cristo le entregó la llave de la ciencia y la autoridad, porque Pedro iba a ser un líder de la iglesia primitiva. ¿Dónde dice eso? Se la repito la cita. 1 Pedro capítulo 5 versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos, yo por ser el que tiene el primado entre vosotros. ¿Dice así el texto? Negativo. Yo le añadí. El texto no dice así. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. O sea que Pedro se está poniendo al mismo nivel que los otros líderes de la iglesia. Yo anciano juntamente con ellos. Hermanos, ¿a dónde encontramos aquí un primado de Pedro? O que Pedro sea el mayor que los demás ancianos. No lo encontramos. Por favor, hermano, lea su Biblia, no se deje engañar. En su Biblia está la verdad. Noten, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Y sigue diciendo Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. O sea que Pedro tenía un liderazgo en la iglesia primitiva, era anciano de iglesia y tenía autoridad, tenía conocimiento, era un líder. Por eso es que a Pedro se le dieron las llaves, porque más tarde iba a apacentar la grey del Señor. Los líderes de la iglesia, los ancianos, eran líderes locales de las iglesias primitivas. Pedro era un anciano de iglesia, no papa, ni que tampoco tenía un primado. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, o sea, de la iglesia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, hemos llegado a la conclusión, haciendo un estudio profundo y exegético de la Biblia, de que Pedro nunca fue papa, ni tampoco tenía un primado. Era
un anciano de iglesia, un anciano como los demás que estaban administrando la iglesia junto con él. Hemos también llegado a la conclusión de que la profecía de Eliaquim, hijo de Hilcías, tampoco se puede aplicar a Pedro, el primer papa, sino que se aplica a Cristo, el hijo de David. Hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición y que podamos ser estudiantes voraces de la Biblia. Estudien, hermanos, para que usted pueda refutar cualquier falsa doctrina que ha sido creada por tergiversar textos bíblicos y sacarlos de contexto. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio, viniendo de rodillas. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque nos permitiste estudiar este importante tema. Hemos descubierto que la profecía de Eliaquim, hijo de Hilcías, se cumple con Cristo, tu Hijo amado. Y que esa llave de que nuestro Señor le entregó a Pedro significa que Pedro iba a tener un liderazgo en la iglesia primitiva y los líderes tienen autoridad. Pero que esas llaves no significan que Pedro era papa o que tenía un primado sobre los demás apóstoles. Gracias, Padre, porque nos diste este conocimiento para poder hacer un estudio sólido de tu palabra y poder interpretarla correctamente. Gracias, Señor, por este mensaje. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan ser edificados. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.